Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia, Quiero invitarlos en esta mañana a que podamos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 24, continuando con esta línea de enseñanza que hemos venido compartiendo, que son las que el Señor Jesucristo diera en el monte de los Olivos. Reunidos allí sus discípulos, el Señor comenzó a enseñar acerca del reino de los cielos. Y estamos llegando a esta parte de las enseñanzas que tiene que ver con relación a las riquezas, que tiene que ver con relación al dinero. Amén. Y quiero invitarle a abrir su Biblia en Mateo capítulo 6, verso 24, y que podamos leer juntos hasta el verso 34, 10 versículos. Vamos a dar lectura y vamos a hacerlo de forma pausada. Es importante que cuando se leen las Escrituras no se lean a la carrera, sino que podamos leerlo en forma pausada para tener una meditación de las mismas. Así que si tiene abierta su Biblia, Mateo capítulo 6, verso 24, damos lectura juntos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, se añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oramos al Señor.
Querido Dios y Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, por cuanto que nos has concedido el traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Es nuestro ruego en la oración que en la exposición de la misma nos sean alumbrados los ojos del entendimiento, Señor, y seamos entendidos en cuál es tu voluntad y que podamos crecer por medio de ella hasta alcanzar a todo aquello para lo cual nos has tomado, Señor. Dejando en esta hora, Señor, nuestras vidas en tus manos, confiando en que en el control estás, Señor, para hacer en nosotros conforme al propósito de tu voluntad y aún mucho más todavía. Por ello te agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, hay una realidad y es la de que muchas veces el corazón del creyente se encuentra transitado por toda clase de pensamientos y toda clase de ideas. ¿A qué me refiero que se encuentra transitado? Que cuando van a buscar de la presencia del Señor, están tan afanados por el día cotidiano, el día a día, que muchas veces no les permite ir a la presencia del Señor con total libertad y poder tener plena comunión con el Señor. Y esto es por causa de que están mucho más preocupados por las cosas cotidianas que por la presencia del Señor. Sin embargo, la Escritura nos habla de buscar el reino de Dios y su justicia. Y yo quiero compartir en esta mañana, mediante los textos de la Sagrada Escritura, el modo correcto para buscar ese reino y para buscar esa justicia. Nadie podrá buscar el reino de Dios si no es por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Jesús explicó esto a Nicodemo cuando le dijo: si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y le dijo nuevamente: si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. Así que sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, nadie va a poder ir en pos de ese reino y nadie va a poder gozar plenamente de los beneficios de ese reino. ¿Por qué? Porque la misma Escritura, cuando leemos en Mateo capítulo 6, verso 33, nos dice que cuando nosotros nos abocamos a buscar el reino de Dios y su justicia, nos comienzan a ser añadida toda clase de bendiciones. Amén. Que tienen relación con nuestras necesidades cotidianas. No solo las bendiciones espirituales que gozamos de estar en comunión con el Señor, sino aún también las bendiciones que tienen que ver con nuestras necesidades cotidianas, como el vigor y la fuerza para emprender cada día, como la luz y la sabiduría para toda decisión, como el entendimiento claro para saber cuándo nos encontramos en peligro, estando apercibidos por la guía y por la dirección del Espíritu Santo. Así que tengo que decirle, hermano, con plena seguridad, que si nos abocamos a buscar ese reino en la forma correcta, vamos a ser personas mucho más dichosas sobre esta tierra. Vamos a ser personas mucho más felices sobre esa tierra. El engaño del diablo está en querer hacernos creer que nosotros tenemos que ocuparnos de toda necesidad y de toda decisión. Y no estoy diciendo de que desatendamos las necesidades del hogar y que desatendamos el hecho de tomar las decisiones, pero sí tengo que afirmar con plena seguridad que la clave no está solamente en que yo me aboque a suplir las necesidades en mi hogar y a tomar por decisión propia la decisión más correcta, sino que la clave está en que yo me aboque a buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, y el Señor irá añadiéndome de todo aquello que yo necesito
para emprender y para llevar el día a día de una manera correcta, de una manera en que yo me sienta plenamente dichoso y de una manera en que no flaquee y que no me falten las fuerzas para emprender el día a día. Así que tenemos que mirar atentamente que la única manera en que yo puedo buscar ese reino y gozar de los beneficios de ese reino es a través de la obra regeneradora del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo exhortó a los Gálatas cuando les dijo: vosotros habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el creer con fe. Y habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminaréis en la carne. Yo conozco hermanos y conozco hermanas que cuando recién se convirtieron al Señor, lo buscaban fervientemente al Señor. Y por ahí no tenían ni conocimiento de la Biblia, por ahí no tenían, estaban batallando con diferentes situaciones de carácter, de adicciones, con problemas en el hogar, por ahí hasta aún tenían problemas económicos. Pero luego cuando las cosas se le fueron resolviendo y fue allanándosele el camino y comenzó a salir a lugares espaciosos, comenzó a estar tan seguro y tan tranquilo en ese estado que dejó de buscarlo al Señor con el fervor y con la insistencia con la que en un principio le buscaba al Señor. Y algunos dicen: perdió el primer amor. Amén. Otros dicen: ya está seguro, las cosas le va bien. Y así le ha sucedido y nos sucede a muchos de nosotros. Pero tenemos que revertirlo entendiendo que la única manera en que nosotros podemos ser las personas más dichosas sobre esta tierra es en abocarnos a buscar insistentemente ese reino, el reino de Dios y su justicia. Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas para el reino de su Hijo amado. Y estar en la búsqueda constante de ese reino es aquello en lo cual me llevará a poder vivir plenamente dichoso sobre esta tierra. Amén. Os es necesario nacer de nuevo, dijo Jesús, porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Cuando nosotros nacimos de Dios, nacimos como un hombre nuevo. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Cuando nacimos de Dios, nacimos como un hombre nuevo. Y en el contexto de lo que es el cuerpo de Cristo, que se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 12, en el verso 12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cuando nacimos de Dios, nacimos como un hombre nuevo, y ese hombre nuevo es un solo cuerpo, y ese cuerpo es la iglesia de Jesucristo, de quien Él es la cabeza. Amén. Así que yo tengo que entender que cuando nací de Dios por medio del Espíritu, nací como miembro, parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué tengo que tener ese entendimiento? Porque la gracia de la dirección y la gracia de poder ir creciendo en el conocimiento del Señor y la gracia de poder ir en dirección, en pos de ese reino, no se halla de forma individual. No tiene que ver solamente con el tiempo que yo dedico a la oración personal, ni tampoco tiene que ver con el tiempo que yo pueda apartar para ayunar, ni tampoco tiene que ver solamente con el tiempo que yo dedique a la lectura de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Satanás también conoce las Escrituras, pero él nunca va a ir en pos de este reino, y mucho menos de su justicia. ¿Por qué? Porque él es padre de mentira, y no hay en él verdad.
También ha habido gente que se ha juramentado con ayuno y con oración, pero no para cosas buenas, sino para cosas malas. Cuando Pablo estaba en la ciudad de Damasco, se confabularon ciertos hombres de la religión de aquellos días, juramentándose con juramento de ayunar hasta que le dieran muerte al apóstol Pablo. Así que no estaban yendo en pos de la justicia de este reino, pero estaban bajo juramento de no comer hasta dar muerte al apóstol Pablo. Hay mucha gente que ora y ora a sus dioses. Amén. Aún el mismo Dios exhortó a su pueblo Israel diciéndole: cuando saliste del desierto, no trajiste con vosotros a vuestro Dios Moloc y a vuestro Dios Ramfán, que era el Dios de Egipto, y no adorabas y orabas a esos dioses. Así también hay mucha gente que adore, que hace oraciones y ritos y ceremonias y plegarias a sus dioses. Tienen mantras, rezos, oraciones a sus dioses. Y no están yendo en pos del reino de Dios y en pos de su justicia. Pero Dios nos hizo nacer en un nuevo hombre. Nos hizo parte, miembro del cuerpo de Cristo, para que por la actividad propia de cada uno de los miembros de este cuerpo, el cuerpo vaya teniendo su crecimiento. Así que si yo decido ir en pos del reino de Dios y de su justicia, pero lo decido hacer en forma individual, separado de usted, alejado de la comunión de la iglesia, voy a agarrar por el camino equivocado. Voy a agarrar por el camino errado y voy a terminar desviándome de la fe. Como tantas personas que por juzgar a la iglesia, que por juzgar al pueblo del Señor, por juzgar lo que muchas veces se hace, se dice o se practica, decide tomar distancia y dice: no, yo mejor me quedo a buscar a Dios en mi casa y a mi forma y a mi manera. Yo mi comunión con el Señor no la voy a perder. Y ciertamente que la comunión con el Señor no la pierde, porque aunque el hombre le sea infiel al Señor, el Señor permanece siendo fiel. Pero no puede decir que está en pos de ese reino y de esa justicia, alejado del lugar en el cual el Señor le hizo nacer. Dios nos hizo nacer de nuevo y nos introdujo en su cuerpo para que habitemos en la familia de la fe y para que juntos y por la actividad propia de cada uno de nosotros vayamos creciendo en amor, siguiendo la verdad, hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. En el mismo contexto del cuerpo de Cristo, del capítulo 12 de Primera de Corintios, en el verso 2 dice algo que, verso 3 de Primera de Corintios, capítulo 12, dice algo que ciertamente me sirvió para poder entender esta verdad. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Muchos de nosotros le llamamos a Jesús Señor, porque sabemos que Él es el Señor de señores, que es el Rey de reyes, es el Señor y Rey de este reino, del reino de Dios. Pero le pregunto, ¿cuántos de nosotros que le llamamos a Jesús Señor hacemos su voluntad? ¿Cuántos de nosotros que le llamamos a Jesús Señor tenemos el conocimiento pleno de su voluntad? Tengo que decirle con seguridad que ninguno de nosotros que llamamos a Jesús Señor hacemos plenamente su voluntad. Y ninguno de nosotros que llamamos a Jesús Señor conocemos plenamente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque todos nos vamos extendiendo hacia adelante, dejando lo que quedó atrás, nos vamos extendiendo hacia el conocimiento pleno de aquel que nos llamó
por su gloria y por su excelencia. Así que no podemos decirle que conocemos plenamente su voluntad, que todo ya nos fue revelado. Pero sí podemos decir que así como el espíritu del hombre escudriña lo profundo del hombre, también el Espíritu de Dios escudriña lo profundo de Dios, y a nosotros nos fue dada la mente de Cristo. Amén. Y a nosotros nos fue dada la mente de Cristo. Así que mientras permanecemos en el cuerpo de Cristo y bajo la dirección perfecta de esa mente, de esa cabeza, nosotros vamos a ir creciendo en el conocimiento de su voluntad para vivir cada día en esta tierra más justa, santa y piadosamente. Así que es una realidad que nadie, pero nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está trabajando de continuo en nosotros hasta el día de la manifestación de Cristo y cuando nosotros nos manifestemos con Él. Por eso dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Entre tanto estamos aquí en esta tierra, el Espíritu Santo está haciendo la obra de darnos a conocer la voluntad de Dios por medio de Jesucristo, de recordarnos todas las cosas que Él ha enseñado y de capacitarnos con el poder y con la fortaleza para que podamos hacer la voluntad de Dios. Por eso dice que el espíritu y la carne mantienen un combate entre sí para que no hagamos lo que queremos. Amén. Por eso, hermanos, amados del Señor, si yo quiero irme en pos de ese reino y de la justicia de ese reino, jamás lo voy a lograr fuera de la comunión de mis hermanos. Jamás lo voy a lograr fuera de la comunión de mis hermanos. Permítame que les lleve a leer la carta del apóstol Juan en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 27 de la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijito, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Continuamente he oído de las congregaciones, de los hermanos, de la lucha que tienen para permanecer en la comunión de la iglesia, del combate que tienen para permanecer en la comunión del cuerpo de Cristo o para permanecer en la comunión de la iglesia local. Continuamente he oído y sé, en todos estos años que tengo de ministrar como pastor, de hermanos y hermanas de la lucha que tienen para permanecer en la iglesia. No importa qué tan bendecido usted le vea, puede estar levantando las manos, tocando el cielo, sirviendo él, ella, de una manera gloriosa, tremenda, pero tendrá una lucha en algún momento en querer abandonarlo todo. Tendrá un combate en algún momento en querer dejarlo todo. Tendrá la tentación aún de querer cambiar, de probar en otro lado. Y muchas veces esa tentación es el arma y el instrumento que usa el diablo para ir desviándonos en la fe, porque resulta que Dios no solo nos hizo nacer en su cuerpo, sino que nos puso en una congregación local y bajo el cuidado de un pastor
para que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y cuando comenzamos a dejar la dirección de Dios para seguir nuestro camino y irnos en pos del sentir de nuestro corazón o del pensamiento, es ahí cuando comienza el desvío. Y le digo esto con tal seguridad, ¿por qué? Porque no estuve ni estoy ajeno a tener esta lucha. Sé que hay una guía, sé que hay una dirección de Dios. Yo he tenido pastor que me ha engendrado en el Evangelio. Después tuve que dejarle porque tuve un pastor que me engendró en la verdad. Y después mi pastor falleció y tuve que determinar quién iba a pastorearme, quién tenía el don y que me presidía, que iba más adelante que yo en el conocimiento de la verdad de Dios para seguir guiándome. Y resulta que aquel que tiene el conocimiento y iba más adelante que yo para guiarme en el conocimiento de la verdad, tiene menos años de creyente que los que tengo yo. Y cuando yo empecé a servirle al Señor en el ministerio pastoral, él todavía estaba en la delincuencia y en las drogas. Pero no tiene que ver con quién es, sino con quién llama. No es del que quiere, ni del que corre, ni del que se lo propone, sino de quien Dios llama. Alguien puede tener más o menos tiempo que uno, pero la gracia es la gracia y la luz es la luz y no se puede fabricar. O se tiene o no se tiene. Amén. Pero todos hemos pasado, tenemos esa lucha, en que nos vimos tentados, en que nos vimos conflictuados a querer dejar, a querer abandonar. Pero así como la misma unción nos enseña todas las cosas, y ella misma os ha enseñado, ¿qué es lo que nos enseña? Permanecer en Él. Permanecer en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Yo tengo que permanecer en el cuerpo de Cristo. Yo tengo que permanecer en la comunión de la iglesia local. Yo tengo que permanecer sujeto a pastor. ¿Para qué? Para poder irme en pos de ese reino y de la justicia de ese reino. Porque si me voy detrás de mi voluntad y haciendo lo que quiero, corto por decisión propia mi crecimiento. Y así hay tantos que quedaron estancados en el camino y que no han podido seguir creciendo en cuanto al conocimiento de la voluntad de Dios. Y hoy están como Israel dando vueltas en el desierto y nunca han pasado al otro lado del Jordán, a la tierra prometida que fluye la leche y miel. Han dejado de estar gozosos en el Señor, han dejado de tener vigor, han dejado de añadirle a la fe cada día el conocimiento de Dios, se han quedado estancados. ¿Por qué? Por seguir el dictamen de su corazón, su razonamiento y su pensamiento. Y cuando vino la tentación, o no tuvieron el conocimiento de Dios, o no fueron advertidos y siendo engañados, se desviaron de la verdad y se desviaron de la fe. Por eso, hermanos, la misma unción nos enseña a permanecer en Él. La misma unción es la que nos enseña todas las cosas. Dice, vosotros no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la misma unción os enseña. En estos días estuve en la ciudad de Las Piedras en el lanzamiento de un libro de oración para el fin de año, y vino un grupo a ministrar. Y una de las cosas que yo meditaba, le compartía hoy a mi esposa, es la forma en que tenían de ministrar la alabanza. Y hacía tiempo que no participaba en un culto en la manera en que ministraban. Y de repente comencé a experimentar algo en el espíritu, y era que antes que sonara la música, y era una música disonante y voces disonantes, yo ya percibía en mi espíritu qué era lo que se iba a decir. Y ahí estaba, y me di cuenta que era algo, primero dije, uy, esto va para largo. Y después me di cuenta que era algo del espíritu y entré a fluir. Pero lo más glorioso fue que cuando el hermano terminó de ministrar la alabanza, comenzó a compartir la palabra. Y hay cosas que yo entiendo por medio del Espíritu, pero cuando me trae una palabra de Dios cuando usted me habla algo conforme a la Biblia, es como que ahí se activa
otra área en mí y todo me empieza a ser más claro. Así que cuando comenzó a ministrar la palabra, el hermano comenzó a hablar de la multiforme manera de orar de Dios, de la multigracia de Dios. Y como cuando Cristo partió el pan, lo repartió entre sus discípulos y que el pan era su cuerpo y que le dio a cada uno una porción. Y terminó diciendo una frase que me impactó. Dijo, aprendamos a disfrutar del pan de Cristo con el hermano. Y yo entendí en ese momento lo que estaba diciendo, que lo que Dios me dio a mí no es lo mismo que le dio a él, ni es lo mismo que le ha dado a otros ministerios. Pero en la comunión de los ministerios y de los dones y de los talentos, y si yo estoy abierto y soy sensible, voy a aprender a disfrutar del cuerpo de Cristo en mi hermano, de la gracia de Cristo en mi hermano. Y yo dije, esto es lo que recién me acaba de acontecer. En mi iglesia cantamos de forma distinta. Y ellos cantan de esa forma, pero ministraron algo de parte de Dios y yo lo recibí. Y me di cuenta que no son las formas ni las maneras, sino que es la obra del Espíritu. Y que cuando uno es sensible al Espíritu de Dios y en la comunión del cuerpo de Cristo, podemos disfrutar de todos los dones, de toda la gracia de Cristo en los hermanos. Así que me vine sumamente bendecido por la alabanza y por la administración de la palabra. El crecimiento del cuerpo se da dentro del cuerpo. La única manera en que yo puedo buscar este reino de Dios y su justicia es por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y cuando yo nací de nuevo, nací como miembro parte del cuerpo, nací en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y aunque el cuerpo tiene muchos miembros, es uno solo. Y es hasta que todos lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Así que no solo consiste en su devocional diario, en su tiempo de oración que tenga en comunión con el Señor, en su tiempo que aparte para ayunar, o en lo profundo de su estudio de la palabra de Dios. Si usted quiere ir en pos de este reino y de su justicia, siga la enseñanza que el Espíritu nos da, permaneced en él. Y con esto concluyo. Cada vez que nos hemos visto tentados, hubo algo en nosotros que nos convenció de lo contrario, de no alejarnos, de no abandonarnos. Y muchas veces ese sentir, que es el sentir del Espíritu Santo, es el que nos instó a que nos volviéramos. Y pasado el tiempo, aún muchos de nosotros volvimos. Amén. Así que, hermano, la enseñanza del Espíritu es la de permanecer en él. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 8, en el verso 13 y 14 del capítulo 8 de Romanos, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y hay una diferencia entre hijo recién nacido, que es lo que dice San Juan 1:12, que todos los que en él creyeron y le recibieron, le fue dada la potestad de ser hecho hijo de Dios, a lo que nos dice Romanos 8:14. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando de hijo recién nacido, sino acá está hablando de hijo maduro, de hijo crecido. Y nunca el Espíritu de Dios nos va a guiar a apartarnos de él. Si en algo nos está guiando a apartarnos de él, le puedo asegurar que no es el Espíritu. Son las obras de la carne. Es el rencor, el celo, el resentimiento,
Es la holgazanería espiritual. Y usted dirá, ¿puede haber holgazanería espiritual? Sí. La vida del espíritu requiere también disciplina, dedicación. Amén. La Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Yo no puedo esperar que todo me llegue, tengo que ir en pos de este reino. Amén. Y nunca el Espíritu de Dios me va a guiar a abandonar, a dejar la vida espiritual, la vida de comunión con el Señor, la vida de comunión con mis hermanos, la vida de comunión con el pueblo de Dios. Amén. Porque nosotros tenemos una congregación local donde se encuentran nuestros hermanos, pero se encuentra todo el pueblo de Dios. Y en cada lugar en donde hay alguien que le está siguiendo a Jesús de corazón sincero y con una vida rendida a Él, donde hay alguien que haya nacido de Dios, también se encuentra allí mi hermano. Es esa gran familia que nosotros llamamos el pueblo de Dios. Y ellos también tienen algo para lo que nosotros necesitamos para ir teniendo nuestro crecimiento, para ir creciendo en amor hasta alcanzar la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amén. Hermano amado, amado del Señor, así que sigamos en pos del Señor, buscando el reino de Dios y su justicia, y no vamos a estar tan afanados por el día a día, porque día a día nos va a ser añadido de la gracia, de la sabiduría y del entendimiento para vivir el día a día de una manera en la cual seamos sobre esta tierra las personas más dichosas del mundo. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Oremos. Padre querido, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias porque nos has enviado tu palabra en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, cumpliéndose así el propósito de tu voluntad, que donde 2 o 3 estuviéramos reunidos en tu nombre, ahí tú estarías, y que si te pidiéramos, Señor, un pan no nos darías, Señor, una piedra, o si te pidiéramos un pez no nos darías una serpiente, y aún, Señor, nos darías de tu Espíritu Santo. Así que nos fue dado a beber de la copa espiritual que es Cristo Jesús en esta mañana, para que fuera saciada la sed de nuestra alma, la sed de nuestro ser interior, y habiendo sido saciados y alimentados por el pan de Cristo, aleluya, que es su palabra, que es su Espíritu Santo, encontramos fuerzas nuevas para seguir hacia adelante, hacia la meta de este supremo llamamiento, en lo cual te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.